Pues todo desmañanado, pero que acá ando, como dicen, como cajero de Oxxo. Putedísimo, pero acá presentes, ¿no? Y pues hoy me tocó que me prestaran el cubículo de acá del doctorado, ¿no? De investigación psicológica, acá en la Ibero. Y pues la verdad está bien bonito y acá me gusta mucho también compartir cositas, ¿no? Entonces el día de hoy toca que revisemos precisamente el modelo por fin, porque, ay, Dios mío, yo prometo cosas y ya me van a demandar por fraude. Por andar prometiendo cosas y que de plano no pasan, que yo les dije, es que ahora sí ya vamos a ver la parte de las escuelas de terapia familiar, pero ya atravesadas por pensamiento de tercer orden. Sí es súper importante siempre el contemplar todo ese preámbulo, porque hay gente que no lo conocía, no sabe qué es pensamiento tercer orden, o no tiene una sensibilización a las teorías interseccionales, ¿no? Entonces, por eso fue importante como también ese preámbulo grandotote, ¿no? Entonces, ya habrá modificaciones, entonces nada más ustedes espérenlas, por favor, y ténganme paciencia. Entonces voy a compartir, nada más voy a poner como la modalidad del Fausto, del mini Fausto. Ahí estás. Es que ya, no sé por qué ya tiene unas configuraciones bien raras el Zoom, pero bueno. Hoy toca revisar, como soy fan de esta youtuber Andy, que dice, hoy toca arrastrada, pero no toca arrastrada de nada, nomás me acordé de eso, por el decir, hoy toca. Bueno, hoy veremos terapia breve estratégica desde el pensamiento de tercer orden. Y a ver, como ustedes saben, soy un ñoño empedernido y a mí me importa mucho revisar por lo menos investigaciones que hagan referencia al uso de este tipo de terapias para irlas comprendiendo, ir viendo si tienen relevancia al día de hoy. Y por relevancia me refiero a que se estén utilizando, ¿no? Y si se están utilizando, ¿en qué contexto se está utilizando? Entonces, a ver, hay una revisión que pude encontrar sobre la terapia, sobre el uso de la terapia breve estratégica y fue una revisión precisamente de 40 años sobre este modelo en el que, por un lado, la parte teórica lo sitúan mucho para comprender a adolescentes y uso problemático de drogas. Yo particularmente no trabajo con esas poblaciones, ni mucho menos quienes son consumidores que tienen un consumo problemático de drogas, ¿no? Considero que son como cosas que me sobresalen, ¿no? O sea, no, además de que es un trabajo multidisciplinario y está relacionado con la pobreza. Entonces, por un lado, estas revisiones lo que han mencionado es que por la parte teórica ayuda a comprender a los adolescentes en términos de no confrontación, porque van a ver poco a poco que hay una serie de estrategias que las van a considerar como generales y específicas. Las generales tienen que ver como más con una condición de actitud, una condición actitudinal. A eso me refiero como cuando la persona bueno, como tu terapeuta, perdón, lo que tú vas a hacer es no confrontar, ¿no? Y le llaman posición one down, es decir, uno abajo. Ujú. Entonces, ese tipo de estrategias, y perdón, es que hay personas que siguen llegando, de alguna manera las consideran a nivel de lo teórico como precisamente estrategias generales. Las específicas ya las identificaríamos con esto de las paradojas. En pensamiento de tercer orden ya no usamos paradojas por los riesgos que implican precisamente las mismas. Y, ay, por favor, que alguien me ayude, que diga, yo quiero ser alguien que le ayude, profesor. Gracias, Victoria. Para que le des acceso a las personitas, porque si de por sí su profesor es tediachoso, se distrae fácilmente y se angustia cuando se distrae. Entonces, cuando me empiezan a llegar campanitas, digo, no, me pongo loco. Mm. Bueno, entonces regresando al tema. En la parte de la teoría,
tenemos precisamente que la relevancia teórica actual del modelo de terapia breve estratégica, estas investigaciones de revisión de 40 años las sitúan para comprender cómo trabajar con adolescentes, particularmente esta estrategia actitudinal del terapeuta que tiene que ser no confrontativo, sino que tiene que tener como esta capacidad de maniobra para no confrontar y utilizar estrategia general como el one down, ¿no? Y la parte práctica, lo que han detectado es de que por esta condición, un tanto incluso hagámosle como guiños a lo cognitivo-conductual, en tanto que tiene un encuadre como muy claro, y en este encuadre claro y además como en esta estrategia general del one down no confrontativo, de alguna manera ubican que puede crear una adecuada adherencia, ajá, y que puede de alguna manera ayudar desde estos lugares a un funcionamiento familiar. Y nuevamente la práctica lo sitúan con el consumo problemático de sustancias. Esto es una cosa como bien interesante, ¿no? Tanto en las revisiones, en lo teórico, lo ubican en ciertos temas pareciera que se separan, pero en la parte de la práctica coinciden, ¿no? Entonces, bueno, es relevante, no sé si pudiera decir que sí es relevante todavía el modelo, pero de que es útil, ¿no? Entonces, bueno, ya lo vimos en esto. Ahora, en otro artículo, porque no me voy a quedar ahí tranquilito y nada más revisar uno, ya en específico, si ya vimos que lo trabajan particularmente con adolescentes, este artículo de evaluación de 200 adolescentes, ¿no? En el que evaluaron la efectividad de esta intervención ya ubicada en adolescentes, lo que nos mencionan precisamente es lo siguiente, ¿no? Sobre todo con respecto, o sea, imagínense una población enorme. O sea, si ya dijeron, a ver, en la teoría nos dice que es bueno para trabajarlo en el uso problemático de consumo de sustancias en adolescentes. Ujú. Eso nos lo han mostrado una revisión metaanálisis, es decir, cuando agarras un montón de artículos ya publicados, ya evaluados y que tienen resultados, entonces ahora vamos a comprobarlo. Entonces, lo que hicieron es precisamente en esta evaluación, una evaluación clínica bastante interesante, ¿no? De 200 adolescentes participantes, que en unos les aplicaron precisamente una intervención basada precisamente en la terapia breve estratégica y en otra no. Por eso tenemos dos grupos, grupo control, grupo experimental, donde en el control no vieron diferencias en el consumo del alcohol y en este caso en el experimental, que es cuando se les expone a el modelo terapéutico que queremos evaluar, vieron que sí hay una diferencia en el consumo problemático ¿cómo se llama? En el consumo problemático de sustancias, específicamente en el alcohol, ¿no? Entonces, la parte como interesante, esto fue un proceso de 16 semanas. Ujú. Porque por lo general las terapias breves pues tienen como esa particularidad de ser breves. Me está llegando mensajitos. Entonces, vámonos a otro. Ahora, una revisión de 20 años para comprobar si la terapia familiar estratégica breve plantea una serie de innovaciones, ¿no? Entonces, yo creo que las adaptaciones que actualmente le han hecho los terapeutas es precisamente el señalar, precisamente el ir incorporando poblaciones no americanas, porque todas las anteriores eran poblaciones totalmente americanas y entonces aquí ya aceptaron que en el trabajo con adolescentes es efectivo, entonces ahora vamos a probarlo con jóvenes hispanos, ¿no? Para desafiar precisamente los principios básicos y expandir los niveles de aplicación. Y es ahí donde puede entrar tranquilamente el pensamiento de tercer orden, ¿no? Entonces vemos, en estas revisiones de estos tres artículos nos brindan puntos importantes. Sí se sigue utilizando, ¿no? Lo que han ubicado es de que su efectividad por sus características es mejor cuando se trabaja con adolescentes y más en consumo problemático de sustancias y que es necesario precisamente innovar sus aplicaciones, no solamente a la población, porque aquí curiosamente cuando dice innovaciones para su aplicación con jóvenes hispanos, lo que hace es mover toda la estrategia metodológica, ¿no? En tanto, cambiar a la población a la que se enfoca, porque antes era jóvenes americanos y aquí precisamente ya jóvenes hispanos migrantes, ¿no?
Y entonces aquí nos queda como la pregunta, ¿y en México qué se haría? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que yo no he encontrado como tal? ¿No? Entonces, bueno, en otro artículo, ¿no? Del Family Process, si ustedes dirán, ay, el Fausto es un ñoño horroroso. Bueno, pues sí, porque tengo que enseñarles lo más actualizado, no me gusta andar repitiendo las cosas. Entonces, aquí el Family Process, porque si se dieron cuenta, esos fueron otros artículos de otras revistas. Ahora, Family Process toma el caso en términos de decir, a ver, nos interesa en tanto que el Family Process es esta revista internacional que se ha dedicado históricamente a visibilizar la historia de la terapia familiar y su evolución, entonces toman el caso de una forma relevante para señalar que durante estos 40 años de revisiones de la terapia familiar estratégica breve, tiene ciertas variantes para poder evaluar, ¿no? Entonces, por un lado, donde van señalando como sus etapas, son precisamente el señalar las características de las poblaciones en las que se trabaja, los conceptos del modelo y la intervención, los diseños, las adaptaciones que se han hecho actualmente, si existe eficacia y efectividad, que esto tiene que ver con, por ejemplo, eficacia, tiene que ver con que en un tiempo breve, y ahí va con digamos, en un tiempo breve de aplicación, ajá, logre, y aquí bien se inserta la efectividad, conseguir la mayor cantidad de objetivos posibles, que a nivel de bioética, a eso se le considera precisamente funcionalismo, es decir, que cumple una condición estructurada en términos de una función de mayores beneficios y reducción de daños. Ujú. Entonces, ya en la quinta etapa de evaluación que ellos hicieron fue precisamente esta parte de contemplar esta implementación en el mundo real. De eso me gustó, ¿no? Porque fue como bastante sarcástico decir, a ver, ¿esto aplica en el mundo real o solamente se queda en la fantasía de sus autores? ¿No? Y lo que encontraron es de que vamos a ponerlo en términos medios, ¿no? En términos de considerar que si bien es útil, hay que hacer una serie nuevamente de adaptaciones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el haber revisado precisamente todo esto nos lleva precisamente a corroborar, ¿no? Ahora, cuando hicimos este libro, Pensamiento de Tercer Orden, hubo un capítulo que no pudimos meter, que fue precisamente este, que se llama el Pensamiento de Tercer Orden, la terapia breve estratégica para parejas que vivieron una infidelidad. ¿No? Entonces, ahí lo que planteábamos, tanto María como yo en ese artículo, bueno, ahí ella solamente fungió como revisora, no pudo participar ya directamente, era precisamente una propuesta teórica de lo que tendríamos que ir planteando dentro del modelo de terapia breve, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con parejas, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay que considerar los siguientes puntos, ¿no? Primero, antecedentes conceptuales, ¿no? Aquí es bien importante que sepamos esto. La solución intentada mantiene el problema. Ujú. Dentro del pensamiento de tercer orden, tratamos de reconocer sí la incongruencia en el sistema, pero la incongruencia en términos de los roles de género que se han implementado de una muy mala manera, ¿no? Porque de alguna manera deja en desventaja a algunas personas. Y tenemos que pensar interseccionalmente en los síntomas que llevan a las personas, en este caso, a la infidelidad, que no debe, que tenemos que sacarlo de la condición moral. Ajá, porque moral te está diciendo es que es una conducta mala y lo malo va de la mano con emociones como el enojo, la ira, y entonces no podemos distinguir adecuadamente el contexto. Entonces, por eso en este tipo de antecedentes hacemos primero esta parte de reconocer cómo se construye el problema a partir de estos antecedentes. Precisiones conceptuales, ¿no? Los problemas con soluciones intentadas, es decir, aquí sabemos muy bien que la lógica es, en medida en que tú sigas haciendo más de lo mismo, mantienes el problema. Esa es su lógica. Ujú. Entonces, el problema con las soluciones intentadas es de que aquí el terapeuta tiene que tener mucho cuidado en esa detección, porque si sabemos muy bien que va a implementar esta lógica que le va a compartir a los consultantes que en medida en que ellos sigan intentando solucionar las cosas de esta manera, el problema se va a seguir manteniendo.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que planteamos dicha situación. Ujú. Acá hay un señalamiento del pensamiento contraintuitivo. Este lo propone originalmente Jay Haley y después va a cobrar relevancia en las diversas derivaciones que pueden haber de la terapia breve estratégica, que te dice, a ver, una lógica lineal sería causa-efecto, ¿no? Y ahí es donde se contrapone a lo cognitivo-conductual, porque lo cognitivo-conductual te dice, hay un pensamiento que va de la mano con una emoción y esa emoción trae como consecuencia un comportamiento, ¿no? Y una reacción fisiológica. En medida en que tú cambias ese pensamiento, vas a cambiar la emoción y vas a cambiar la reacción fisiológica, por lo tanto vas a tener conductas más adaptativas. Es un pensamiento lineal. Ujú. Tienes un origen y luego tienes un efecto o un resultado. Sin embargo, el pensamiento contraintuitivo lo que nos dice precisamente digamos, los originales en términos de estos autores como Jay Haley, es de que lo que va a pasar es de que tenemos que cambiar el orden de los factores con los cuales vamos a trabajar. En vez de enfocarnos en la conducta, no, perdón, en el pensamiento, aquí lo que nos va a interesar es cambiar la conducta de la persona y en medida en que cambias la conducta de la persona, todo lo demás viene siendo parte de esta explicación constructivista. ¿Qué nos dice el constructivismo? Nos dice precisamente que cada una de las personas generamos, construimos y elaboramos nuestro mundo a través de lo que vamos entendiendo y lo que vamos de alguna manera acomodando en esta realidad. Ujú. Entonces, el pensamiento contraintuitivo es, yo lo que le voy a tratar de hacer a la persona es convencerle de cambiar su conducta y ya la explicación que ella se dé y las emociones que las vaya acomodando por como ella considere, vienen siendo como un acto, voy a llamarlo dentro de este liberalismo americano, va a ser como producto de esa libertad que va a tener la persona para poder acomodar esa vivencia. Ujú. Muy distinto a lo cognitivo-conductual que busca de alguna manera que la persona reconozca el control del pensamiento y que inmediatamente va a regular esa emoción y que esa emoción precisamente va a tener una conducta. Ujú. Entonces, por eso un pensamiento contraintuitivo que después va a tener matices muy particulares. Y cambiamos esta idea de jerarquías incongruentes porque ellos estaban trabajando desde la idea precisamente de una jerarquía funcional, familiar, de una división sexual del trabajo, donde el padre es el que va a trabajar, es el racional, la mamá es la que cuida y la que es la emocional, y que en tanto los géneros que les confieren a las criaturas, ¿no? Entre niños y niñas, las jerarquías incongruentes lo que van a hacer es de alguna manera confundir a las criaturas. ¿A qué me refiero con esto? Salió un texto ahí de un tesista doctoral de Salvador Minuchin y sabrán que Minuchin también tiene antecedentes y mucha cercanía con la terapia estratégica y que precisamente lo que van a detectar estos, bueno, actualmente doctores, pero que en su tesis van a señalar que la terapia precisamente, tanto estratégica como estructural, lo que hacía con esta idea de jerarquías incongruentes era precisamente tratar de alinear a las personas homosexuales, no binarias o incluso personas trans, alinearlas, o sea, primero ponerlas en esta idea de la incongruencia en la que se encuentran, y esta incongruencia en la que se encuentran es debido a jerarquías que son incongruentes. Entonces tendríamos que alinearlos, ¿cómo los alineamos? Ah, que el hijo tenga actividades con el papá, que la hija tenga actividades con la mamá. Entonces, eso sería como las precisiones que tendríamos que ir cambiando, ¿no? En la parte de la estrategia, de las estrategias existentes, bueno, pues tendría que estar teniendo muy claro el motivo de consulta, ¿no? Saber muy bien que los problemas son las soluciones que ellos mismos plantean y pensar en estrategias concretas para la acción. Ujú. Ahora, ¿cuáles fueron las consideraciones que encontramos desde el pensamiento tercer orden para ya tener como un punto de partida particular, ¿no? Primero, los problemas dentro del utilitarismo en la terapia, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo, porque es un contrato, toda terapia tiene en la relación, ajá, una condición contractual. Y entonces, cuando los autores definen
Aquella persona que se acerca con el terapeuta como cliente, ahí ya te está diciendo que nuestra forma de relacionarnos con quien asista a esta consulta es con alguien que paga un servicio. Es decir, yo tengo que cumplir sus expectativas. Por lo tanto, sitúa la terapia estratégica dentro de un marco comercial. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema, Fausto? Si sí existe. Claro, sí existe, pero eso es un problema. Y un problema muy grave. Porque dejamos de ser nosotros proveedores de un servicio de salud mental a ser meramente mercaderes o comerciantes, ¿no? De una serie de intervenciones. Por lo tanto, cambia totalmente mi relación, incluso a nivel jurídico, de cómo me relaciono con la otra persona. Entonces, ese es un súper problema. Ahora, el otro punto en lo que les decía del utilitarismo, ¿no? Que tiene que ver con tener estas condiciones funcionalistas. ¿A qué me refiero con esto, no? Ir nuevamente máximos beneficios sobre mínimos beneficios. Donde siempre cuando hay mayorías y hay minorías, siempre las disidencias van a quedar sobrando, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es de que pueden haber, por ejemplo, yo puedo tener 4 solicitudes. Ujú. Y en esas 4 solicitudes puede ser que un malestar no se esté tomando en cuenta porque se está tomando en cuenta los primeros dos, por así decirlo, de los que ya mencioné. Puede ser, es que mi relación con mi pareja, la relación con mi mamá, pero también probablemente mi insatisfacción con mi cuerpo. Y entonces en la parte de selección como de problemas, dejamos de lado el tercer punto que podría haber sido como pues bastante importante, ¿no? Pero que en esta parte utilitarista, un espacio comercial de trabajo, donde busca maximizar los beneficios y reducir los daños, podemos obviar algunos temas, ¿no? Y nuevamente aquí señalo esto, las paradojas como un ocultamiento de información. Y eso es grave, ¿no? Entonces, la condición del uso de paradojas desde pensamiento de tercer orden está reducido al mínimo, casi no lo trabajamos. ¿Y qué es la paradoja? Básicamente la prescripción del síntoma. ¿Y qué es prescribir el síntoma? Cuando la persona, por ejemplo, te ponen, hay textos muy particulares, como por ejemplo los de Inmaculada Ochoa de Alda, que tiene uno que se llama Introducción a la Terapia Familiar Sistémica del 2004. Lo recomiendo muchísimo porque es como muy estructurada ella al momento de ir detectando estrategias generales, estrategias específicas, ¿no? De cada uno de los modelos, y yo creo que eso es como una virtud muy particular de la autora. Ahora, cuando nos está hablando de esta parte de las paradojas como intervenciones específicas, las paradojas como intervenciones específicas se sitúan precisamente en condiciones muy particulares. Por ejemplo, te dice en síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene siendo el síntoma. Y la paradoja es la prescripción del síntoma, es decir, vas a provocarte los dolores de cabeza. Porque en la lógica es, en medida en que lo provocas, lo controlas, por lo tanto lo puedes disminuir. Pero en medida de que no aparezca ante la supuesta petición del terapeuta de que lo provoques, entonces lo eliminas y refuerzas la idea de cómo fue esa eliminación. Ujú. Entonces, esa era la lógica de estos señores. Hasta que llegó Mara Selvini Palazzoli en un texto muy bueno que yo les recomiendo que lean, que se llama precisamente Muchachas anoréxicas y bulímicas, donde hace un seguimiento de sus pacientes que fueron intervenidas mediante el modelo de terapia breve estratégica, donde vio que creo que eran cuántas, como 150, 200 pacientes que fueron intervenidas con ese modelo, solamente entre 10 y 15, quizás 20, ¿no? Presentaban mejorías y que podrían atribuirle al modelo de terapia. Entonces, ella, en ese contexto, en los 80s, creo que 90s, da cuenta de que no necesariamente el modelo en esa lógica es eficiente. Por lo tanto, eso hace que ella se mueva del modelo de terapia breve estratégica para otro tipo de intervenciones. Aquí no les estoy diciendo ahora de que ah, Fausto, no se estás vendiendo bien el modelo. Es que es lo bonito, por eso les dije, esto no es diplomado, es seminario, yo no vendo nada. Entonces, primer punto. Segundo,
Un pensamiento crítico es aquel que puede tolerar cuáles son límites y alcances. Tiene alcances el modelo, sí, pero también tiene límites. Ajá, y hay que conocerlos. ¿Ok? Es como el primer warning para que no se vayan con la idea de, oh, es maravilloso lo que vende el señor este Gordone. Yo le digo Gordone, ¿no? Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, 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 muy bien. Ok. Bueno, Profe, a ver. tengo, Ay, tengo dudas, perdón, ¿eh? Ay, ¿sí se escucho escucha? voces. Sí, sí, sí. Ay, perdón, ¿eh? No te- Eh, o sea, entiendo esta parte mercantil del ejercicio profesional, ¿no? Esta parte liberal de las profesiones, pero pues también el ser profesional quiere decir que uno puede vivir de aquello que hace, ¿no? Ujú, Entonces, me hizo mucho ruido ahorita las condiciones que manifestaba sobre esto de máximos beneficios y esta parte, ¿no? Entonces, ujú. no sé si podría ahondar un poco porque creo que Ok, es un tema un poco buenísimo. conflictivo, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, para que la gente no se quede con la sensación de que un servicio público es mejor que el privado o que el privado está demonizado, ¿no? Porque yo también doy un servicio privado. Acá tiene que ver con las reflexiones desde dónde nos situamos, porque ellos, cada que sitúan la relación terapéutica entre un cliente y alguien que provee un servicio, lo que pasa es que te está señalando precisamente que son contratos comerciales. ¿Cuál es el problema en un contrato comercial? Ah, bueno, de que el cliente siempre tiene la razón y tiene que salir satisfecho. Por eso la lógica entre la eficiencia y eficacia está en función de hacer todo lo posible para que la persona se vaya con un producto que le satisfaga al 100%. Tú me puedes decir, ¿y cuál es el problema, Fausto? Ah, que no siempre puedo satisfacer a la otra persona. La terapia es incómoda y que precisamente si vemos la relación terapéutica de salud mental como un ejercicio comercial, realmente lo que nos va a inquietar mucho más es en la venta de un producto y no en un servicio que busque realmente solucionar problemas, porque yo estoy buscando que salga satisfecho. Porque en la teoría puede sonar bonito, pero en la práctica es donde vemos los problemas. Ujú. Entonces, por eso son como límites y alcances. Y alguien me puede decir, oye, pero pues es que si a uno le gustó el modelo y quiere aplicarlo y quiere verlo, bueno, o sea, vivimos en un mundo libre, en términos, ¿no? En términos también de democracias, ¿no? En términos de reconocer cuáles son los derechos, ¿no? Sin embargo, hago estas precisiones para que no se queden en su mundo de color de rosa. ¿No? Porque además este modelo está configurado totalmente en un Estados Unidos emergente, con una economía emergente en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, y que quieren entrarle al mercado en contra de los monopolios de la terapia cognitiva conductual, y entonces entra en un juego comercial. Esto que hace el señor Trump es simplemente este juego de tensiones económicas para no generar monopolios. Ujú. Yo al menos yo no me veo como un terapeuta a lo Trump. Ajá. Entonces, más bien son como las advertencias. Hay cosas útiles y hay cosas muy útiles. Por ejemplo, te voy a situar. Ahora vamos en rescate y en favor de la terapia estratégica. Recuerdo que en un curso, en un taller, invitaron, y justo aquí en Puebla, invitaron a este señor, se llama Carl Tom, y es un terapeuta canadiense, un tanto, ¿cómo decirlo? Infiel con las escuelas de terapia sistémica, es ojo alegre el hombre, o sea, en el buen sentido, ¿verdad? Donde él dice que la parte de lo estratégico le ayudó muchísimo en esta parte de esto histriónico que tiene la formación, de vender una terapia, porque así te lo dicen, tienes que vender la tarea. Ujú. Él nos comentaba que tuvo un altercado con un cliente, ujú, que venía el señor en condiciones de ebriedad. Y venía muy, muy violento y traía, no recuerdo si una botella
que pensaba como romperla o tenía un arma, no recuerdo muy bien, pero era una situación alarmante. Y entonces el tipo recuerda que inmediatamente se le activó o él dice que como recurso para ese momento inmediatamente utilizó esta idea de la estrategia, del escenario en el cual él tenía que venderle una idea a este individuo que venía en terribles condiciones y como vemos que dice el modelo que sirve para personas que tienen consumos problemáticos de sustancias, entonces dijo, fue para mí un anillo al dedo en esa circunstancia. Tuve que volverme totalmente estratégico, no confrontativo, venderle una idea que le agradase y que tranquilizase a esa persona. O sea, en ese momento él dice, yo fui totalmente estratégico, pese a todas las críticas existentes. Y de hecho, todo lo que hemos estado empleando en la clínica, cuando se les pregunta en el expediente y quienes están tomando la supervisión precisamente con Eduardo, porque hemos visto cómo él ha tenido como esta dinámica de a ustedes preguntarles que elaboren preguntas interventivas, el modelo de la entrevista interventiva es de cartón. Ajá. Y él utiliza este tipo de preguntas retomando las de todos los modelos, pero él dice que no se ve en el nivel de lo estratégico al 100% porque considera que la terapia no es un producto de compraventa, ujú, sino que se ve a él como un profesional de la salud mental. Y que sí, tú puedes estar en el espacio privado vendiendo un servicio, sí es cierto, pero que no se te olvide que eres un servidor público de la salud mental y obedeces a las leyes de la salud mental vigentes. Porque la idea mercantil lo que te hace es sentirte distanciado de la política pública en salud, porque tú estás en el ámbito del mercado, no te importa la política pública en salud. O sea, ese es el grave problema, que por eso muchos, de hecho, cuando se le cuestionó a este Gordone el hecho de agarrar y decir, es que mis protocolos son efectivos y yo estoy vendiendo esto, le dijeron, sabes que no, no, tú tienes que poner advertencias bioéticas en tus protocolos. No es solamente un mercado, o no es un producto solamente lo que estás vendiendo. Ujú. Entonces, bueno, no sé si contesté un poco la duda, porque sí está como muy complicada luego. Sí, ¿no? Estoy entendiendo que es de acuerdo a donde uno se posicione, ¿no? O sea, yo me posiciono dentro de este marco, obviamente como un profesional, obviamente que cobra un servicio, pero como el drive de donde yo estoy haciendo las cosas es lo que cambia, ¿no? No es por vender en sí mismo, sino es el intervenir en una condición problemática, obviamente es de un marco ético, ¿no? Con Exactamente. terapias basadas en evidencia, que como usted dice, pueden no ser pues agradables durante el proceso para las personas, ¿no? Y bueno, no me gustaría hacer mucha polémica, profe, pero por ejemplo, esto es algo que me brinca a mí mucho en la psicología con relación a los instrumentos, porque pasa exactamente esto que usted está diciendo, caen en una lógica comercial, ¿no? Dice, bueno, para qué tener instrumentos tan buenos si al final ni los puedes acceder en los artículos y luego ni los puedes usar, ¿no? Luego también eso es conflictivo, pues. Que se ¿Cuál? me hace curioso, no lo he visto en otras disciplinas tan así, pues, ¿no? Los instrumentos. Hmm. Lo podemos ir analizando porque yo a la fecha me he reconciliado con lo cuantitativo, ¿no? Me he reconciliado con muchas cosas. Creo que uno llega a esa edad donde dices, ah, ya quiero paz mental, no quiero tener la razón, quiero tener paz mental. Entonces, aquí básicamente es, a ver, la invitación es pensamiento crítico, porque te puede gustar y hasta me puedes decir, híjole, no, yo me veo en mi consultorio en iniciativa privada. Ah, perfecto, o sea, está súper bien, no, no es una condición moral ni de aliento a la cultura de la cancelación, pero es más bien el tener la crítica suficiente incorporada a tu trabajo para saber que no siempre va a salir tan adecuado como nos lo están vendiendo. Por eso yo me voy a proyectos de investigación, porque ahí es donde hacen como esta visibilización de que no todo es tan bonito. Ujú, tiene sus complicaciones, entonces hay que tener el debido cuidado de generalizar, y esa es una falacia,
epistemológica, de filosofía de la ciencia importantísima y clásica, ¿no? O sea, no a todos les va a servir y yo no puedo afirmar que este es el mejor modelo. Y nuevamente, mis referencias desde que cuando leemos estos clásicos, se escriben desde esos lugares, ¿no? Desde la afirmación y la totalidad, cuando no es cierto. A ver, Tamara. Traigo esto por la última tarea que nos dejó en el módulo, que también hay que tener en cuenta que aunque sí traemos planteada esta idea de visualizarnos en un consultorio privado para poder ofrecer los servicios, hay que saber que actualmente el país se encuentra en condiciones bastante delicadas en cuanto a economía y el acceso a salud mental a nivel privado está bastante inalcanzable para muchísimas personas. Entonces, también es un tema complicado porque uno trata, o supongo yo que nos vemos en el, voy a tratar de accesibilizar mis precios, pero aún así sigue siendo un tema bastante complejo, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Claro, claro. No, y te lo agradezco. Y de hecho ahí, precisamente, al menos lo que hacemos en la clínica, buscamos que no haya esta relación clientelar. ¿A qué me refiero con eso? Vivimos la relación terapéutica con un consultante. No es un cliente, pero tampoco es un paciente, porque paciente define a la persona desde ese lugar de pleitesía, de estar en espera de, en contemplar al supuesto saber. Ujú. Por eso a mí, cuando voy con los médicos, a mí me genera como estragos, porque digo, es que yo soy poco paciente, ¿no? Sobre todo porque, no sé, hay cosas que sí quiero saber más y me inquietan, ¿no? Entonces, ese es como el asunto aquí, ¿no? Cuando tú hablas de un cliente, estás vendiendo un servicio, ¿no? Y entonces la lógica, incluso hasta jurídica, cambia, ¿no? Entonces, a ver, vamos bien hasta acá. O sea, estamos incorporando críticas, estamos poniéndolo en un contexto real. No estoy descartando al 100 el modelo, pero sí quiero verlo de una manera lo más real posible, ¿no? Porque, como yo les decía, esto no es un diplomado, esto es un seminario y acá no se está vendiendo nada, se está compartiendo información lo más actualizada posible. Ahora, aquí, ya llegando a este punto, acá viene ya el punto de la fantasía. Bienvenidos y bienvenidos. A ver, eh, yo cuando estaba en la universidad me dejaron leer precisamente este libro de Richard Fish, Wickland y Siegel, que se llama La táctica del cambio. La táctica del cambio, en esta idea del, ¿cómo decirlo? Como de facilitar en un lenguaje concreto las indicaciones y cómo es la terapia estratégica, creo que es como un libro básico, no es algo como bonito. Pero si lo quieren ver en la práctica, ¿han visto esta película, Inception, o la Desde el origen, creo que se llama El origen, se llama El origen en español? Bueno, si quieren saber cómo es terapia breve estrategia, véanla. Lo voy a tener que destripar un poco esta película en este momento. Christopher Nolan, que es el director y que soy huge fan, soy muy fan de este hombre, que es precisamente el director de Oppenheimer. En Inception, lo que te está diciendo es lo siguiente, que tú a través de las palabras puedes incorporar ideas, pero tú tienes que ser muy cuidadoso en cómo incorporas ideas, porque estas ideas se pueden transformar en la realidad de las otras personas. Ajá. Y las personas pueden asumir que esas ideas son de ellos y no reconocer que fueron implementadas o implantadas por algún otro. Entonces, está fabuloso cómo lo van construyendo, porque precisamente dicen, para esto necesitamos primero un arquitecto, necesitamos alguien que implante la idea, tenemos que alguien vigile que esta arquitectura construida no se caiga.
necesitamos que alguien nos vaya guiando. Entonces, para mí, en la articulación del equipo, para mí era el equipo terapéutico y el supervisor desde una idea estratégica. Ujú. Donde si lo vemos así, porque además ellos lo que hacen, o al menos en la trama, es precisamente que John Cobb, que es el personaje de este Leonardo DiCaprio, él es, digamos, el que implementa ideas, implanta ideas y roba ideas también, ¿no? Entonces, hablan supuestamente del sueño como el escenario en el cual se puede implementar todo esto, pero cuando estamos leyendo terapia breve estratégica, la verdad, en palabras se puede construir todo el escenario. Y creo que voy a traer a colación lo que yo viví en esta, primero, estafa y luego intento de extorsión que sufrí hace como 2, 3 días y fue una cosa, o sea, todavía traigo como estragos así emocionales, ¿no? Donde en verdad cómo fueron construyéndome una idea y todo fue a través de las palabras, pero a través precisamente de trabajar algunas ideas muy particulares. Uno se disfraza de un amigo en términos de que roba la cuenta de WhatsApp. Un amigo que particularmente yo siento que le debo tanto agradecimiento porque cuando yo tuve un quiste pilonidal y me tuvieron que operar y me reapareció, él en redes sociales como que ahí, no me acuerdo qué hice, pero pues ahí posteé algo de que hay alguien que me pudiera ayudar y él me dijo, ven corriendo al hospital donde yo trabajo. Voy allá donde él trabajaba y él precisamente lo que hace es, pues sí, me hace el procedimiento y no me cobra nada. Entonces, para mí eso es un acto de gratitud, o sea, es una condición moral mía. Ajá. Entonces, particularmente que ese personaje aparezca y me pide un favor, inmediatamente a mí me hizo responder con que, claro, te lo debo. Ajá. Porque así como soy muy puntual y trato de ser coherente y les estoy planteando este pensamiento crítico, la parte de la ética, para mí mi ética, mi actuar correcto es devolver el favor. Y me empieza a decir lo siguiente, mi vuelo se ha retrasado, se enviaron mis maletas, ¿pudieras tú tener las maletas? En una petición particular, digo, sí, no le veo mayor problema. Van a llegar tales maletas y se van a contactar contigo los de FedEx para decirte cómo está el procedimiento. Y ustedes ya se imaginarán, porque desde el título que puse de que fraude estaba, ya dirán, ay no, Fausto, no le pagues nada. Él no metió nada de dinero. Ahorita pongo el escenario. Van construyendo todo el escenario de que, fulanito de tal, miren, soy fulano de tal. Le estoy hablando porque trajeron estas maletas y ya estamos en proceso de enviárselas a su casa. Nada más seguimos acá en aduanas, estamos revisando lo que tiene. Luego entonces que según pasa por el escáner y me dicen, la maleta trae tales cantidades, o sea, traía que según esto como 6 computadoras, ¿no? No sé qué tanta cosa, y yo digo, chinga, pues es muchísimo. Y me dicen, como esto está pasando en aduanas y usted dio identificación, porque para esto me pidió mi CURP, me dice, es necesario que usted pague una multa porque se vendió como una paquetería que era familiar y esto parece ser más comercial. Y si no quiere tener problemas con el SAT y con aduanas, tiene que pagar una multa. Le habló a este cuate, oye, me están... No, no, yo te lo voy a pagar de regreso. Nuevamente, mi condición, te lo debo. Ok. Y confío en tu palabra porque eso me toca hacer en mi trabajo. Yo confío en la palabra de las personas. Ujú. Yo te lo voy a pagar de vuelta. Ok. Se van ahí 60,000 en esa chingadera, ¿no? Le digo a la contadora, me dice, a veces pasa, sí, tú lo puedes hacer, va. Yo estoy en mi proceso de mudanza, entonces me agarra en un momento también de vulnerabilidad, no estoy yo al pendiente. O sea, a lo que voy es que se dan cuenta cómo a través de la palabra se van construyendo escenarios y van implementando ideas. Hay principalmente el miedo a tener problemas con el SAT. Eso para mí, yo estoy muy bien con el SAT, entonces por eso dije, no.
prefiero paz mental que tener la razón, entonces, ¿sabes qué? Pago, ¿no? Para no tener esa multa. Yo creyendo que es porque me mandaron un documento ahí que traía que del SAT, que la chingada, ¿no? Cuando pues era ya su formatito. Me vuelven a marcar, pero ahora el tipo ya empieza a tener como un tono de voz distinto. Por eso aquí hay un punto incluso bien importante. Otros autores, bueno, Gordone, lo que agarrará y dirá es que se le llama lenguaje hipnótico cuando cambias el tono de voz. Porque hasta en algún punto me desesperó el tipo hablando por teléfono y yo le digo, a ver, dilo rápido, pareces máquina. Porque en las otras, mire usted, fulano, yo soy fulano de tal, y todo eso. Entonces, sí, como una parte como de hartazgo, y yo creo que era parte de esa estrategia, como hartarme a mí para tener respuestas rápidas de desesperación, decir, oh, ya dime qué quieres, ¿no? Porque es que yo, entonces, cambia el tono de voz, me dice, oiga, soy fulanito de tal, ya estamos revisando la maleta, pero al momento de pasar por el escáner y es el último filtro, detectamos algo raro. Díganos ya qué trae en la maleta. Yo, ¿cómo voy a saber si fulanito de tal es el dueño de las maletas? Sí, pero usted al reportarlo ante el SAT hace que sea suyo. Entonces, díganos ya qué trae, sea honesto. Pues ya estoy siendo honesto, yo no sé qué traiga la maleta. Por favor, comuníquese con... Y luego ya le digo, oye, ¿sabes qué? Me están interrogando, me están diciendo esto. Y hasta me manda unos videos donde según aparece la maleta en el escáner, señalando, mire, acá hay algo. Y le digo el fulano, oye, ¿qué onda? Dime qué trae. Ay, perdóname, te tengo que confesar algo. Ya lo había hecho antes. ¿Hacer qué? Yo estoy inquieto con esta cosa de las drogas, con todo. ¿Y traes drogas? Son drogas, pero mira, ahorita lo digo bromeando, pero ahí hasta me cagaba de miedo. No, es que traigo dinero, que $180,000. ¿Por qué chingados te...? Pero yo ya había caído en esa construcción que ellos hicieron. Y el tipo ya con tono de voz empujando y empujando, me habla el otro, el de según la aduana. Eh, no, esto es muy grave, es delito federal. ¿Por qué usted está trayendo dinero, no lo reportó ante el SAT, eso es lavado de dinero, eso no, pero ya cambia su voz a una tonalidad más rápida, donde ya está diciendo palabras y hace énfasis en palabras específicas. Esto es un delito, esto es esto, esto es. Entonces, ahora que lo analizo, yo veo, ahí está totalmente la estrategia y cómo de alguna manera las palabras afectan en el cuerpo. Porque yo ya estaba cayendo en un ataque de pánico de decir, es que no sé qué está pasando. Yo no pedí esto. Y además es ahí donde empiezan a incorporar esta idea. Ahí viene la parte de la extorsión. Mire, yo le puedo ayudar. Dígame, ¿quiere que le ayude? ¿Cómo me vas a ayudar? No, yo, nada más dígame, ¿quiere que le ayude? ¿Cómo me vas a ayudar? Ahí sí yo, en mis pocas defensas en ese momento, ¿qué vas a hacer? Yo puedo voltear cámaras, yo puedo traerle la maleta a las 10 de la noche, pero le voy a pedir 150,000 pesos. No, ¿sabes qué? Palabras más, palabras menos, ¿sabes qué? Lo mejor es, yo quiero un abogado. Yo quiero un abogado. No, 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 no meto un abogado, no sé qué. Ya, y ya corté la llamada y todo eso. Y ya, al final, ya hablando tanto con mi pareja como con una amiga que es abogada y con la contadora, me dijeron, fue una extorsión, al final. Entonces, bueno, todo esto les planteo y creo que queda a colación, se acomoda muy bien en esta idea tanto de Inception, en esta idea de la estrategia, donde no necesariamente incorporas ideas a través de un sueño, sino que es a través de las palabras, a través del tono de voz, a través de lo que vas construyendo con la otra persona. En el otro caso estaba totalmente dirigido a hacerme un daño y tendré todas mis discusiones teóricas, morales, de verdad al tope, pero acercando la parte de la terapia, eso es la terapia estratégica. Una condición en la que se le ha criticado la parte manipulativa por el uso de tono de voz a propósito, el suponer que el terapeuta siempre sabe lo que necesita la otra persona, solamente que necesitas empujar con las palabras y con los métodos para que la persona acepte esa realidad, porque si se dan cuenta acá, me estaban metiendo como esa idea y totalmente ellos no se hacen responsable del efecto emocional, en lo que yo fui creando en mi cabeza, no se hacen cargo. Y entonces por eso ahí veo las similitudes con la parte estratégica. Entonces,
En efecto, la parte estratégica parte de una planeación metódica, pero también tiene una condición de un origen bélico en la parte de ir construyendo esta idea, donde el enemigo aquí es el síntoma a tratar. Y uno puede decir, es una metáfora aceptable, Fausto. Actualmente, ¿para qué queremos incorporar la idea de la guerra como algo necesario? Yo lo reduciría al mínimo. Entonces, cuando las autoras hacen esta revisión en el libro Socioculturally Attuned Family Therapy, lo que van retomando es precisamente elementos que pueden ser todavía útiles, reconocen que el modelo tiene todavía oportunidad de ofrecer cosas interesantes, no lo descalifican porque ellas no están en la lógica de la cultura de la cancelación, pero sí son críticas, son honestas al señalar hay que tener los debidos cuidados, ¿vale? Y perdón, ahí ya me descosí en toda la confesión de todo lo que me hicieron, pero eso sí, tengo que poner en redes sociales, no le crean nada a este fulano, quienes lo conozcan, porque ya lo bloqueé de Facebook, lo bloqueé de WhatsApp, porque sabrá Dios realmente quién era, entonces, no, bye. Ujú. Bueno, ahora, hay autores que les gusta como tener como esta estructura, ¿no? El marco histórico en donde nace, la práctica y la teoría, la capacidad de maniobra del terapeuta, la fijación del marco del tratamiento, la entrevista inicial, la postura del paciente, en este caso pues vamos a hablar del consultante, planeación del caso y evidentemente las intervenciones. De forma histórica, ubican mucho el trabajo de Milton Erickson. Ojo, no es Eric Erickson, es Milton Erickson, ¿no? Y tampoco es Erickson de los celulares que ya no existen. Bueno, donde precisamente lo que nos está diciendo es de que hay una serie de derivaciones que podríamos configurar al día de hoy, tanto el modelo familiar estratégico, el modelo de terapia breve estratégica y el modelo enfocado en la solución, que parten de orígenes metodológicos muy particulares, pero que se distinguen cada uno. Por ejemplo, el modelo familiar estratégico, si se dan cuenta, no tiene el prefijo de breve. Por lo tanto, da la posibilidad de que no se enfoquen tanto en el tiempo. Cuando hablamos del modelo breve estratégico, es que nuestras estrategias están pautadas a través del tiempo específico que requerimos para generar los mayores cambios posibles. Y el modelo centrado en la solución da un giro de 180 grados. Ya no dice que la solución mantiene el problema, sino que dice que hay soluciones que mantienen posibilidades y que las personas no se dan cuenta. Y entonces ya se distingue, se hace a un lado del modelo estratégico. ¿Ok? Bueno, entonces ellos se preguntan en los primeros puntos cómo abreviar la terapia y plantean este modelo de intervención en el que se distinguen evidentemente el cognitivo-conductual, el psicoanálisis y se plantean o se sitúan dentro de lo sistémico, ¿no? La capacidad de maniobra, que hablan un tanto de esta actitud que tiene el terapeuta. Y si lo sitúo en toda esta cosa horrorosa que yo viví, pero ahora yo siendo esta víctima de la situación, la poca capacidad de maniobra que yo tuve era meter resistencia a lo que estaban diciendo. Entonces, lo que reconocemos en pensamiento de tercer orden es de que la capacidad de maniobra tiene que estar relacionada siempre con esta actitud que tiene el terapeuta para enfrentar situaciones también difíciles, ¿no? Y mantener como cierto estado de ánimo en términos de salud mental, ¿no? Lo mayor posible, tanto para ti como para las otras personas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para comprender cuáles son nuestros lados más frágiles, qué temas tendríamos que situarlos como objeciones de conciencia, cuáles son parte de mis prejuicios, ¿no? Pero bueno, en este momento histórico ellos no están preguntando eso, simplemente están hablando de que el terapeuta, como es neutral, tiene que tener una capacidad de maniobra en tanto que está configurado o está construida la idea de que el terapeuta tiene esa posibilidad de maniobrar, manipular, de mover a la familia. ¿No? En pensamiento de tercer orden, capacidad de maniobra estaría relacionada más a una capacidad ética de tomar decisiones adecuadas. ¿A qué me refiero con adecuadas? Aquellas que sean correctas, no necesariamente conectadas con lo moral. Tiene que ser con una acción correcta. Ujú. Rápidamente recuerdo el caso de una mujer que vive en Veracruz, tiene una pareja en la CDMX y es tutora de un chamaco en Puebla. Resulta que aquí al menos lo que yo podía situar como capacidad de maniobra es cuando ella me está pidiendo
que hable con su tutorado, bueno, creo que era sobrino, con su sobrino a las 8 o 9 de la noche porque se había alejado de su familia, estaba en una papelería en Puebla, ¿no? ¿Sabe de en qué parte de Puebla? A esas horas de la noche sin que un adulto pudiera ser responsable. Y esta mujer quería que yo estuviera acompañándole en el teléfono con esta criatura. ¿Cuál es la capacidad de memoria? Lo que sería moralmente bueno sería, sí, me quedo ahí, señora, yo le ayudo. No, lo correcto es saber que si no hay una autoridad ahí, yo tengo que hablar a la policía o tengo que decirle específicamente lo que usted tiene que hacer porque usted es responsable de este menor. Y yo atendiendo lo que tiene que ver con los derechos de las infancias y las adolescencias es preservar su calidad moral, íntegra, física y mental. Entonces, perdone, pero usted tiene que hacerse cargo. Y eso no le gustó a ella. Ujú. Si fuera una condición estratégica en términos tradicionales comerciales, yo tendría que haber atendido su solicitud porque ella está pagando el servicio. Incluso ella creía que esa tenía que ser su actitud porque después me pidió, ¿sabes qué? ¿Me puedes devolver mi dinero? Y entonces ahí también fue un debate como interesante para mí, moral, en términos de decir, oye, pero sí hice un servicio, hice lo correcto. Ah, pero esta mujer está creyendo desde una idea comercial que como tiene la razón y como no se sintió satisfecha con mi servicio porque ella esperaba que yo atendiera su demanda, entonces ahora puede demandarme en la devolución. ¿Sabes que yo no voy a pelear? Prefiero paz mental a tener la razón, tome su dinero. Ujú. Eso es creo que ahí creo que ilustra un poco más a qué me refiero con estas complicaciones en términos de cómo se define la relación terapéutica, si es a nivel clientelar o es a nivel de un servicio profesional de salud. ¿Va? Porque aquí yo estoy atendiendo a lo que me está diciendo los derechos humanos y los derechos de las infancias y las adolescencias. Ajá. Entonces yo tenía que responder eso y la persona no se sintió satisfecha. Perdón, no, este no es un modelo tradicional estratégico clientelar. Usted no es mi cliente, entonces, perdón, pero yo prefiero devolverle el dinero. No pasa nada. Si ya perdí 60,000, que me quite 1,000 pesos. Una raya al tigre. Muchas gracias, profe. Yo creo que sí, es perfecto el ejemplo. Creo que ya quedó. Sí, sí, sí. O sea, fíjate, pum, me brincó y dije, no. Entonces sí, ahí está como muy claro. ¿Va? Bueno, entonces la capacidad de maniobra se refiere como a estos casos específicos de tener confianza en cómo vas a actuar. Y entonces ellos lo que hacen siempre están definiendo en esta neutralidad de que tú siempre tienes que saber cómo actuar, no más que el otro no se tiene que enterar de lo que tú sabes. Por eso hay un ocultamiento de la información. Y eso a nivel bioético es grave. ¿No? Pero recuerden, nace en un proceso específico, por eso la parte histórica es importante. En 1930, Erickson, y luego cuando se va desarrollando más, es en los 50. La bioética nace en 1980 y hasta en 1988, terapia sistémica en el Family Process, recordarán las diapositivas anteriores, aparece el pensamiento de segundo orden diciendo que tenemos una responsabilidad y una implicación. Entonces, por eso estuvo por la libre durante 30 años. Ujú. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Ya se entiende un poquito más? ¿Va? Bueno. Entonces, por eso a quienes son fan de esto se quedan en un modelo anacrónico. Ajá. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, lo que dicen ellos, vamos a retomarlo, ¿no? No existe el paciente ideal que nos brinde información que necesitamos. El terapeuta tiene la libertad de movimiento para obtener información. Qué interesante, ¿no? La libertad, ahí tendríamos que cuestionar un poco más de qué se refieren con tener la libertad de movimiento para obtener información. Puede ser frío y calculador. Todas las terapias tienen tácticas de control, tácticas. Ujú. Oportunidad y ritmo son elementos encontrados dentro de la práctica y hacer énfasis en la persona del terapeuta. Al menos eso comprende ese capítulo, pero dense cuenta de esta parte, ¿no? Puede ser frío y calculador. Ujú. O sea, porque están hablando de esta distancia que es posible dentro del terapeuta, tarará. Y yo creo que aquí, fíjense, creo que, y reflexionando lo que me pasó, entonces, como yo ya dejo de ser frío y calculador, me cuesta trabajo precisamente cuando en toda esta maniobra
pues estoy totalmente implicado emotivamente. Estoy en contacto continuo con mi sentir y entonces por eso la angustia se hizo presente y no la pude yo contener. Ujú. Entonces, ahí como hay una parte como bien interesante, me quedo yo reflexionando, ¿no? Leticia. Sí, justo eso que mencionaste, eso último que mencionaste me llamó un poquito la atención, justo por esa parte de la persona del terapeuta. Ujú. Por casos que he tenido ahorita, donde apelando a esta parte de yo cuido mi salud como terapeuta y Ujú. hay un paciente que me está causando una molestia, el actuar sería ético, ¿no? De decir no puedo con este caso. Y no sé, derivarlo o hablar con el paciente, pero no simplemente abandonarlo, ¿no? Así lo entiendo yo, porque tengo un caso justo de eso, que una terapeuta abandonó a una persona en una situación de crisis, ¿sí? Y Ah, que la rebasó y simplemente la abandonó, ¿no? Y ella pues apelaba a esta parte de, este, de, de que simplemente dijo, no, es que ahorita tengo muchas cosas que hacer, o sea, no de una justificación lógica, sino que mi hijo, mi vida y no puedo, ahorita voy a dejar toda la consulta, cosa que no fue cierta, ¿verdad? Pero esa fue la justificación que le dio a la consultante. Y entonces, acá viene acá conmigo con una cuestión crítica y justo por eso te mencionaba eso lo de la persona del terapeuta, justo. Con ok. eso que estás diciendo ahorita me está saltando esa parte. Ok, igual y necesitaría como más elementos de la historia para comprenderlo más, pero siguiendo esta lógica constructivista, mientras a ti te haga sentido, yo creo que está bastante bien. Ya después nos platicas Ah, a mayor profundidad, ¿no? Y no es por darte de a loco, de a loca. no, sí, 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 te entiendo. No, Te no, entiendo que se eh, tiene que estructurar bien para entender la sí, lógica del terapeuta, ¿no? para comprenderlo, ¿no? Para saber qué fue lo que sucedió y seguramente fue es un relato algo extenso, ¿no? Y yo creo que merece el debido Sí, tiempo, ¿no? Para escucharle, pero sí, va, va, va. sí, porque la consultante a mí lo que me dice es que yo quiero, ver qué se puede hacer con esta mujer que me dejó en ese estado de crisis. Y Ajá, entonces, también, wow. justo por eso, ya ves que por ahí te mandé un mensajito justo por eso, porque dije, ¿dónde Ay, sí, me sí. documento? Ujú, ya. Si es que me pusiste lo de testigo modesto, para allá vamos. Sí, Dame sí, chance sí. también de organizar mi vida porque sigo un poco maniobrando en estos sentires raros todavía. Sí, sí, Ando en sí, la- entre la crisis del cambio de casa, de hogar y Ugh, luego lo que te pasa de la extorsión. Sí, entiendo que ay, se te no. revolucionó todo más los compromisos que ya tienes, ¿no? Ay, no, imagínate yo diciendo, ay, Dios, o sea, toda mi vida en la cárcel por un... Ay, no, ya. Ya, fue lo demás. Bueno, Ok, sí, bueno, pues sí, sí, va. sí, 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 luego lo platicamos. Va. Va, va, gracias, Leti. Bueno, siguiendo en esta lógica de la capacidad de maniobra de él o la terapeuta, interpretamos los pasos como eh, transicionales dentro de la vida familiar. Ahí sí damos como checklist de palomita, decir, en efecto, sabemos que son transiciones, la transición que yo estoy viviendo de la parte de la mudanza, tarara. Nos interesa entender el modo en que las familias mantienen sus problemas con sus intentos bien intencionados. Ok, ahí es un parte como del checklist dentro del relativismo cultural. Entendemos, tenemos una actitud compasiva en términos de posicionarnos, en términos de que lo que hacen las familias tienen la mejor intención posible, aunque, como lo decía en la conferencia de la presentación del libro, el relativismo cultural siempre tiene que estar a los márgenes del derecho, no puede brincarse el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de bien intencionado tendríamos que saber a qué nos estamos refiriendo y en el contexto en específico, ¿no? La persistencia en una solución intentada ineficaz lleva al agravamiento y al mantenimiento del problema. Mm, por ejemplo, es que no sé cómo pudiera yo situarlo. Lo voy a pensar un poquito más, ¿no? Porque tengo como algunas ideas, pero no quisiera como elaborarlas a bote pronto, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco lo que dice ahí, ¿no?
si yo estoy intentando continuamente, por ejemplo, ok, voy a ponerlo así, ¿no? Estoy intentando bajar de peso. Ajá, y voy a terapia y le digo, oye, ¿sabes qué? Mi motivo de consulta es de que no sé por qué ya estoy perdiendo la motivación para bajar de peso. Entonces me pregunta, ¿qué es lo que tú haces por lo general, ¿no? Para bajar de peso. Ah, es que si voy al gimnasio. Va. Muy bien. ¿Cuántas veces? No, pues 5 veces, va. Y después de ir al gimnasio, ay, pues como ya llego bien cansado, me doy como mi chancecito y me como siempre 2 donas. ¿No? Saliendo del gimnasio agarro y como al lado está la panadería, anda, me embuto 2 enormes donas. Entonces se dan cuenta que en medida en que yo estoy supuestamente tratando de solucionar mi tema con respecto a bajar de peso, pues no ayuda porque pues es ineficaz debido a que estoy manteniendo el mismo problema. Entonces, de una manera eh, muy simplona, si ustedes quieren, ahí pudiera situarse un poquito el ejemplo, ¿no? Los intentos de solución generan más pautas similares a aquellas que ocasionan el problema. Es decir, seguramente no me pasa solamente ahí, me pasa en otros espacios, ¿no? Entonces, planteándonos en esta parte de la capacidad de maniobra del terapeuta, queríamos primero situar el estudio cualitativo que hicimos en el capítulo 12 del libro de Pensamiento de Tercer Orden, en el que presentamos precisamente ritmos en la presentación de los tipos de preguntas, así como las preguntas que pueden incorporar nociones de interseccionalidad. Por ejemplo, las preguntas muy estratégicas son preguntas explicativas, ajá, que por lo general se pueden aparecer principalmente en la primera sesión hasta en la cuarta. Ujú. Preguntas reflexivas que son más de tipo postmoderno pudieran situarse, pero cuando hablamos de lo estratégico, hay una intención en la cual tratamos de llevar a la persona a reflexionar y esta puede ser, por ejemplo, cuando nos dice tenemos que tener motivo de consulta más claro, pues tenemos precisamente que reflexionar con la persona cuando el motivo de consulta es como muy, muy ambiguo. Ujú. Entonces, por eso ahí, utilitariamente, se puede emplear la pregunta reflexiva. Ya después puede tener una capacidad, una connotación distinta en las siguientes sesiones, ¿no? Preguntas sobre alianzas es también estratégica. ¿Quién está de acuerdo que estés tomando terapia en este momento conmigo? ¿Quién está a favor de que hagas este tipo de cosas? ¿Quiénes pudieran impedir los cambios, ¿no? Preguntas para clasificar. Oye, del 1 al 10, tú dime cuáles serían como los mayores problemas que tú tienes. Son totalmente estratégicas, ¿no? Preguntas orientadas hacia el futuro, que aquí en este caso, en la primera sesión, pueden ser las que plantean objetivos. ¿Tú qué quieres? Ajá, ¿tú qué quisieras hacer? Si se dan cuenta, o al menos quienes están conmigo en la supervisión y quienes han visto el encuadre de la primera sesión, trato de ser muy estructurado, al menos en ese orden. Ajá, de precisamente por lo general, casi al cierre de la primera sesión, siempre pregunto, ¿y qué puedo hacer yo por ti? Ajá, es una pregunta también como no solamente reflexiva, puede ser reflexiva slash planteamiento al futuro. O sea, qué quieres tú hacer? ¿Qué quisieras resolver de aquí en adelante? Por ejemplo. Entonces, y ya las ideas de las preguntas de interseccionalidad se presentarían en preguntas sobre hipótesis. Ujú. Y pueden ser desde la segunda sesión, al menos lo marca el estudio cualitativo. El cuantitativo ya lo marcaría como en un factor más de las preguntas que aparecen. Sí, ahí coincide con preguntas en la segunda sesión. No, al menos esto en la revisión de los 22 casos, de los 22 expedientes. No, de hecho no fueron 22 expedientes, fueron más expedientes, pero ahorita no los tengo. Tan presentes, creo que fueron 200. No sé, no, ahí tengo que revisar y ya tengo actualizados estos datos. Entonces, esperen, esperen esa diapositiva. Bueno, entonces la capacidad de maniobra del terapeuta también sitúan táctica con pacientes difíciles. Yo diría ya no con pacientes difíciles, sino que situaciones difíciles. Y entonces empiezan ellos a plantear como una serie de situaciones con algunos consultantes, por ejemplo, el comprador fingido. ¿No? Que es aquella persona que dice, vengo a terapia para saber si realmente me puede funcionar, es que no lo sé. Ajá. O luego hablan de el paciente restrictivo,
por ejemplo, lo sitúan o lo definen desde esta idea, ¿no? Los que dicen, mi anterior terapeuta me decía, ya sea para acusar al otro terapeuta como lo que estaba compartiendo Leti en algún momento, o para precisamente como hacer como esta señalación de que me gustaba más lo que hacía el otro, ¿no? El otro terapeuta. Am, a mí, en mi experiencia, por eso cuando me dicen, yo ya había tomado terapia, inmediatamente pregunto, por favor, platícame qué trabajaste con el otro terapeuta, platícame un poco también si el motivo de consulta que tuviste con el anterior terapeuta es el mismo que tienes el día de hoy o en qué cambiaría. También te invitaría a que me compartieras qué sí te funcionó para reforzar lo que te funcionó y qué no te funcionó para evitar hacerlo. Y entonces ahí, al menos desde lo que yo he estado haciendo, evita que exista precisamente como estos comparativos, porque también como que me hacen sentir como un poco incómodo cuando ocurren eso, porque no sé muy bien las intenciones. Entonces prefiero yo adelantarme un poco. Ahí sí es muy, muy estratégica esa actitud para pues yo estar viendo un poquito, ¿no? Entonces sí, ahí asumo, sí, soy totalmente estratégico en esa parte. Y este horroroso libro de un horroroso personaje, y tengo los pelos de la burra en la mano para decirlo, ¿no? De Joel Berman, cuando habla de la familia Barracuda, ¿no? A Joel Berman lo conozco en un congreso aquí en Puebla. Am, el tipo tiene una pésima actitud, viene en una actitud siempre colonial, de que él tiene la autoridad suficiente para correr a la gente, para ser grosero. Entonces, es increíble que se maneje desde ese lugar. Ya no lo sé, bueno, un amigo justo me estaba platicando el día de ayer, ¿no? Puede que sean actitudes de deterioro cognitivo, una forma biológica para justificar, él siendo psiquiatra, ¿verdad? Y dije, pues, pues ahora, ¿qué te digo? Bueno, y entonces él cuando habla precisamente de la familia Barracuda, que él metaforiza a estas familias como este animal salvaje, indomable, y que él de alguna manera se atribuía esta capacidad de poder domar ese tipo de familias, ¿no? Que además las animaliza y las pone en una construcción metafórica moralmente reprobable. Entonces, bueno, es parte de esta época, ¿no? De estos autores. Incluso hay un fragmento donde él afirma que Mara Selvini Palazzoli casi se derretía por lo que él hacía, que le admiraba, ¿no? De verdad, muy desagradable ese autor, ¿no? Cuando hablamos de la fijación del tratamiento, pues a ver si la planeación de la psicoterapia, pues precisamente ellos sitúan que las peticiones de terapia familiar, cuando hay gente en desacuerdo, queremos una terapia familiar o de pareja a petición de la madre o esposa. Es decir, por lo general, y ahí sí se sitúa mucho en la parte de los adolescentes, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo tome terapia. Y yo siempre pregunto, ¿y tu hijo está de acuerdo en tomar terapia? ¿Él quiere tomar la terapia? Porque cuando me dicen, ay, es que yo quiero que lo convenzas, ay, no, eso no me corresponde a mí, señora. Y además es terrible, no acepto. O sea, y ahí precisamente, ahí está otra vez la discusión moral, ¿no? Ética, la condición ética, ¿no? De agarrar y decir, yo pudiera, no sé, comentarles, ay, me estafaron y me falta el dinero, entonces voy a aceptar todo lo que caiga para recuperar el cochinito. No, 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 no. O sea, por eso ya es mi mantra. Prefiero mi salud mental a tener la razón, ¿no? Porque yo podría tener muchas razones de decir, es que necesito el dinero, señora, si acepto a su hijo. Ay, no, 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 no. Bueno, regresando. Las peticiones de terapia cuando hay una persona que no está de acuerdo. Yo precisamente, terapia de pareja, siempre pregunto, ¿los dos están de acuerdo? O incluso cuando ya llegaron a la terapia de pareja, les pregunto, oigan, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se organizaron ustedes para tomar la terapia el día de hoy con pareja? Ajá, para yo ir checando si ambos estaban de acuerdo. Las peticiones de un tratamiento específico. Quiero una hipnosis. Ay, me acuerdo mucho de la que me cortaba el cabello. Me decía todo el tiempo, por favor, aprende hipnosis porque yo quiero hipnosis. Bueno, aquí ellos lo ven como algo problemático. Yo no lo veo tanto. Más bien yo actualmente planteo más desde pregunta reflexiva. eh,
preguntando como esta parte, o sea, bueno, ¿qué te llama la atención de la hipnosis y cómo te explicas a ti misma que te pudiera ayudar en este momento específico? Porque luego hay personas que dicen, es que fui con mi psiquiatra y me recomendó inmediatamente cognitivo-conductual y ni siquiera saben qué es cognitivo-conductual. E incluso los psiquiatras ni siquiera saben. Algunos, ¿no? Entonces, bueno, los problemas al concretar la entrevista, quiero una cita podría hoy, ay, esos son fabulosos, ¿no? Ahí sí, sí soy muy estructurado y sí les digo, no, al menos conmigo, en mi práctica particular, yo necesito primero que tú estés de acuerdo en la forma de trabajo. Segundo, yo requiero que aunque tengamos día y hora pactada, necesito el depósito previo, el depósito al 100% de forma previa a la consulta. ¿Por qué es esto? Y les explico, es como en la parte de muchos servicios médicos, si tú cancelas la cita, es responsabilidad también tuya. ¿Por qué? Porque yo ese espacio lo pude haber utilizado para otra persona que sí, tal vez sí lo pagó o si lo pudiera haber pagado y tú nada más, o sea, no ocupaste mi tiempo. Entonces hay que ser responsable a la gente también de nuestros tiempos, ¿no? Diferenciar crisis de caprichos. Esto me parece como interesante porque hay personas precisamente que quieren la atención ya. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen esta dificultad para manejar sus ansiedades. Entonces, por eso lo que ellos dicen, hay que diferenciar entre crisis de capricho, que ya lo quiero ya, ¿no? A una situación realmente crítica. Por ejemplo, cuando esta mujer me estaba diciendo, es que este adolescente, que yo estoy a cargo de él, este, podrías hablar con él porque ahorita está en una papelería, no sé qué, ahí sí hay una crisis. Agarro y digo, a ver, déjame hablar con este chavito. Entonces, hablo con él y que tiene miedo, el papá es muy violento, no quiere regresar a su casa, está como en una papelería y le pregunto, ¿tu tía sabe dónde estás? Sí, ya le mandé mi ubicación. Ok, hay la posibilidad de que te quedes con alguien. No, no quiero regresar a mi casa. O sea, está en la calle y no puedo dejar yo a este niño en la calle. Entonces, claro que era una condición crítica. Y entonces le digo a esta señora, voy de regreso con ella y le digo, oiga, sabe que va a ser fundamental que usted, hay de dos cosas, o habla a la policía para saber qué está pasando y que atiendan a este chaval, o usted de Veracruz se vaya precisamente a Puebla y se ponga de acuerdo con el niño para saber qué va a pasar con él. Pero usted tiene que hacer algo. Y como tenía ahí a el novio que les digo que estaba en la Ciudad de México, me dice, ay, ¿podrías decirle tú a mi novio? No, no, eso le corresponde a usted, señora. Y si usted quería la terapia de pareja para tener una buena relación con él, porque además quería casarse con este señor, sí, estaba súper urgente. A ver, no, señora. A ver, por partes. Esta es una crisis. Usted tiene que resolver con el niño. Y si dice que no tiene apoyo de nadie, yo creo que es buena oportunidad para que pueda hablar de temas difíciles e incómodos con su pareja. Relaciones de pareja están construidas desde los temas incómodos, entonces tiene que hablar con él. No, no quiero hablar con él. Ya, ese ya no es mi tema, entonces por eso, como fue tan incómodo el asunto de la terapia, pues precisamente la rechazó. Ay, que se me cae esto. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, fijación del marco de tratamiento, encuadre o inicio de la estrategia. Las citas para terceras personas, los padres que marcan por un hijo problema. Por eso, si se dan cuenta, está muy enfocado luego como en el imaginario del adolescente. Y no solamente en el imaginario desde este texto, sino que los artículos de investigación mostrados con anterioridad nos señalan precisamente que en la mayoría de las veces se ha empleado este modelo en trabajo con adolescentes por esta condición en la parte de que yo como terapeuta sí tengo que plantear una estrategia. Por ejemplo, precisamente esta estrategia de esta señora, que yo tenía que decirle, tiene esta adolescente, tiene que hacerse cargo y tiene que hacer esto, esto y lo otro. Y ahí sí tuve que ser neutral, sí tuve que ser un tanto distante y sí no estaba yo respondiendo a los caprichos que de alguna manera ella quería que yo hiciera, ¿no? Ahí sí fue totalmente estratégico. Citar solo a la pareja, nada, ajá, dada la nula aceptación del hijo, es decir, ahí lo que te dicen es de que en caso de que el adolescente no quiera ir a terapia, tú trabajas con los papás, ¿no? También retomas la información de un terapeuta anterior y no a la terapia por teléfono ni de pasillo.
Y entonces aquí nada más pongo guiño, guiño, aunque por la pandemia, pues, pues sí, hay momentos, por ejemplo, que las personas no están alfabetizadas con las tecnologías y les cuesta mucho trabajo o falla la conexión de internet y entonces ahí sí yo brinco a la parte de, pues hay que hablar por teléfono y ahí sí, ¿por qué? Porque pues hay como ya todo un encuadre de trabajo previo, ¿no? La postura del o la consultante, ¿no? Existen tipos de postura de los consultantes, bueno, de las y los consultantes y de las y los terapeutas. Entonces, aquí en el trabajo precisamente de interseccionalidad, por eso iba junto con pegado, para que las personas, bueno, las y los terapeutas, para que comprendan sus propios prejuicios y después comprender que estos pueden brincar a una objeción de conciencia y luego la objeción de conciencia, pues tendríamos que irla midiendo también en qué tanto tiene que ver con epistemologías de la ignorancia. Bueno, tenemos que ir detectando los factores protectores, ¿no? Las personas, con los terapeutas y terapeutas hombres y varones, hombres y mujeres, perdón, que sean protectores, persecutores, acusadores, confrontadores y que estas posturas afectan significativamente al tratamiento. Creo que desde aquí me parece interesante, ¿no? El que estemos resaltando desde qué lugar nos situamos, ¿no? Si somos muy protectores, si somos alguien que persigue, o si somos acusadores, confrontadores, ¿no? Entonces, todos estos factores afectan, sí o sí. ¿Ok? Entonces, ahí más bien ubíquense desde donde puedan. Luego, la parte de la planificación del caso, ¿no? Establecer el problema a trabajar con él o la consultante. Aquí es súper importante, por eso ahí sí soy muy, muy estratégico, por eso dentro de nuestra propuesta de trabajo y que precisamente lo tenemos ahí medido, ¿no? Con estas frecuencias de uso de las preguntas interventivas, es de que las preguntas que están relacionadas más con lo explicativo van de la mano también de la parte estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que me explique la persona cuál es su motivo de consulta. También necesito que me explique cómo pensaría establecer como una solución intentada, ¿no? Que me explique qué se debería de evitar, que me explique, o más bien ahí yo explico, ¿no? Un enfoque estratégico, pero ellos en ese apartado específico lo están, en esta lógica no lineal, lo hacen de manera, y ahí yo lo diría esta Clomadanes, de esta forma indirecta. Ajá, no son, ¿cómo decirlo? Sí, que no son directos. O sea, a lo mexicano diríamos que se van por las ramas, ¿no? De agarrar, bueno, es que yo te sugeriría, estaría pensando debido a, es probable que, y para evitar, yo pensaría que. Entonces se van mucho por las ramas de una manera indirecta para hacer el enfoque estratégico. Y ahí viene la parte inductiva de manipulación que existe. Entonces ahí por eso ojo, como Jorge Garralda, mucho ojo y no se deje. Bueno, entonces, formular tácticas concretas que de hecho ahí quienes están conmigo en la supervisión, por eso hago mucho énfasis, marco muchísimo esta parte de que cuando elaboramos el mensaje terapéutico tengamos un mensaje concreto. Economía del lenguaje. Ujú. En esta economía del lenguaje necesito precisamente eso, no se extiendan tanto, que sea un mensaje más concreto. Ujú. Encuadrar la sugerencia en un contexto de vender la tarea. Se dan cuenta y está la condición clientelar, ¿no? Por eso hablan de un cliente, porque le están vendiendo algo. Y entonces, para que no haya confrontación de que se queje de su producto, por eso utilizas una postura no confrontativa, one down. O sea, todo tiene un encuadraje ahí, es una estrategia, ¿no? Y formular objetivos y evaluación del resultado. ¿Cómo? No a lo cognitivo-conductual de que te pongo una prueba y reviso si hubo un cambio significativo, no, sino que precisamente es totalmente subjetivo, donde le preguntas a la persona cómo se ha sentido, si nota los cambios que ha llevado a cabo, ¿no? Entrevista inicial, la definición del problema, que va de la mano con las soluciones intentadas, ayudar a la persona a ser concreto. Eso sí, lo tengo súper presente, incluso hasta pedagógicamente se darán cuenta que trato de, digo, hay momentos en que, claro, me extiendo, ¿no? Pero siempre busco ser un poco más concreto, siempre con las ideas. Y creo que ahí en la supervisión
se dan cuenta cuando les estoy como corrigiendo los mensajes terapéuticos, ¿no? Como que concretar la idea, de qué manera puede tener como cierto énfasis, incluso recordarán a algunas de mis estudiantes que les voy diciendo, ahí como que cambia tu tono de voz, voy metiendo, sí tengo mucho de lo estratégico, ¿no? Entonces, por eso no reniego del pueblo de donde vengo. O sea, fue como el primer modelo que digamos, me embonó, por así decirlo, o yo emboné en él, no tengo ni idea. Optar por una posición inferior, que esto que les decía, no confrontativa, siempre negociadora, ¿no? Y planteamos objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Eso ahí dependerá de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, aspectos de la terapia, la estrategia, la relación y el lenguaje. Por eso les digo, o sea, plantear la estructura que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? De la estrategia, por dónde te vas a mover. La relación es muy importante, por eso no es confrontativa. Y en medida que no es confrontativa, tenemos un lenguaje que se adapta a la persona. Ujú. Entonces, en ese sentido, tenemos lo siguiente, ¿no? Las metas y estrategias terapéuticas, siempre usar la postura de él o la consultante, ¿no? En este caso, a nivel de lo virtual se vuelve un poquito complicado porque no puedes ver, o sea, estamos totalmente mutilados, nomás vemos como cabezas, no ven mi pecho, no ven mis piernas, cómo estoy. Entonces, en una condición presencial, pues sí tenía que ver con mucho esta parte de ver cómo está sentada la persona. Pues en este caso, más que la postura, aquí sería el lenguaje que está utilizando la persona, si es más coloquial, posibilitarle que no te vas a ofender si dice alguna grosería y demás, ¿no? Definición operativa de los objetivos, ¿no? La elección del cambio mínimo, o sea, hiciste esto, aunque no hayas hecho la tarea, que sí te funcionó, que sí hiciste bien, que consideras que sí sí, que sí te funcionó. Ellos dicen siempre dejar tarea, porque en medida en que tú dejas una tarea, dejas la posibilidad de que la persona vaya haciendo algo, o sea, tiene que hacer algo, incluso el no hacer nada, porque acuérdense, yo estaba muy pegado en ese momento con la teoría de la comunicación humana, que nos dice toda conducta es comunicación, por lo tanto nunca dejas de comunicar, y en medida en que nunca dejas de comunicar, incluso el no hacer tarea es hacer algo, es hacer la tarea. Bueno, dime qué fue lo que sí te funcionó. Y siempre aceptar lo que hacen las personas independientemente si hacen o no la tarea. Ujú. Bueno, las técnicas de intervención son parte de las redefiniciones, tareas indirectas o paradójicas, uso de las metáforas y tareas totalmente directas. O sea, por redefiniciones es precisamente, por ejemplo, yo a veces en pregunta reflexiva o introducción a una hipótesis lo planteo mucho en este sentido de, oye, ¿y esto que me dices no será más bien que? Y entonces ahí estoy como incorporando una redefinición, pero desde pensamiento de tercer orden se agrega esto lo siguiente. No sé si te haga sentido a ti esto que te acabo de decir. Ujú. Eh, Tareas indirectas o paradójicas. En pensamiento de tercer orden nos quedamos con tareas indirectas, como por ejemplo, qué te imaginas tú que te pudiera funcionar? Oye, yo me estoy imaginando que quizás el que tú puedas escribir esto que está pasando, no necesariamente tienes que ser directa con el caso, sino que probablemente escribir tal vez un relato, un cuento que hable de lo que tú viviste pudiera ayudar. Entonces son tareas indirectas, ¿no? O tareas ya totalmente directas, ¿no? Que las planificas, donde eso ya sabes que para tener mejor higiene del sueño, tienes que plantearte horas en las cuales vas a dormirte, evitar café a las 6 de la tarde, aunque para mí es difícil, ¿no? El uso de las metáforas, como se dieron cuenta, pues precisamente en tareas indirectas va de la mano, va junto con pegado con el uso de las metáforas, ¿no? Aquí es un punto crítico, ¿no? Porque en la parte de lo indirecto va de la mano con el arte de la persuasión, el uso de la retórica, la verdad versus el punto de vista y evidentemente lo que Lynn Hoffman en teoría de la terapia familiar sistémica hablaría del cambio tipo 1, que es un cambio pequeño, es superficial, o cambio tipo 2, que es un cambio estructural. Aquí lo que se cuestiona éticamente es precisamente la posición directa de mencionar la persuasión. La persuasión en sí es un problema.
Y evidentemente es súper político. Ajá, porque los políticos son los que utilizan la persuasión para convencer al otro de forma directa o indirecta. Y va de la mano con el uso de la retórica. Yo detecté eso cuando y es ahí donde se me hizo raro, ¿no? Cuando ya pudiera nombrar que viví la extorsión, cuando me estaba persuadiendo para aceptar que aceptar la ayuda que él me estaba poniendo y estaba utilizando esta retórica criminal para que yo pudiera ser, para yo poder estar libre de esa culpa o de lo que me podrían incriminar. Ujú. Entonces me parece ahí como bien interesante y por eso lo situaría como problemático. Yo, o sea, en algún punto en mis años iniciales de terapia estratégica, claro, me parecía buenísimo la parte de la persuasión, tanto histriónica, claro, uso la retórica, pero ya en el punto de la terapia no me interesa replicar este tipo de cosas, ¿no? Trato de ser honesto y directo con las cosas, ¿no? Porque bien pudiera decirles, ¿no? Otra anécdota en términos de esta mujer que quería, bla, bla. Yo persuadirla, no, es que usted, no sé qué, es que, a ver, no, directamente te digo, esto se tiene que hacer, ¿no? Ujú. Y no te quiero convencer a través de las palabras, algo tenemos que hacer rápidamente con esta adolescente que está en peligro. Ajá. Entonces, por eso aquí vamos a plantear mucho el dedo crítico, ¿no? De que no vamos a seguir reproduciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, precisamente tenemos las intervenciones, ¿no? Que son modalidades algunas redundantes de la persuasión, de la percepción y reacción. Y hay tres tipologías, ¿no? Consigo mismo, con los otros y evidentemente con el mundo. Esto lo tomo más de Giorgio Cordone, donde precisamente ellos hablan de que hay personas que precisamente tienen como estas reacciones, ¿no? Consigo mismas, probablemente están situadas las problemáticas con los otros o con el mundo en general. Ajá, pero básicamente le vamos a llamar o le llaman ellos la percepción-reacción. Es decir, lo que yo tengo, que estoy percibiendo de mi mundo, acuérdense del constructivismo, me lleva a reaccionar de cierta manera, ¿no? Ah, ¿Les parece que lo dejemos acá para precisamente pasar a la ronda de dudas y comentarios? Quedan como 5 minutitos. ¿Qué dirían? ¿Les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? Sí, a mí me pasó, por ejemplo, en una de las sesiones que la paciente me decía que hacía muchas cosas, pero yo no sentía que fueran tantas y sin embargo, más bien lo que hice, tratando de como darle, pues aterrizar este modelo, fue que le dije que sí eran muchas porque para ella eran muchas, ¿no? No sé si eso es parte también del modelo y de entender que el paciente, o sea, como tratar de llevarlo más al paciente que a mí. ¿Podría ser esa una forma? Podría ser en la parte de las intervenciones generales de la capacidad de maniobra y lo ubicaría mucho más en esta parte como de un lenguaje cercano a la de la consultante, que en este caso tú mencionas que está haciendo bastantes cosas. Por lo que voy a entender, tú corrígeme si me equivoco, pero bueno, tú logras como captar lo que ella está diciendo para de alguna manera utilizarlo a su favor, ¿no? Entonces, podría ser interpretado desde ahí, porque estamos haciendo como una ex post facto, o es decir, después de lo ocurrido, darle Mm. una interpretación metodológica, ¿no? Entonces, podría ser, habría que pulir algunas cositas, tendríamos ahí que checar específicamente qué fue lo que ocurrió como para ir viendo y darle, si tú quieres, ¿no? Una dirección de tipo estratégica, ¿no? Sí, justo. Porque ¿No? las compañeras ya después preguntaban, oye, es que, ¿cómo saber o qué tenemos que tener como nuestra escalita de cuánto es demasiado y cuánto es poco? Como para poderle decir al paciente, esto es demasiado o no es demasiado ¿qué sería? No sé si eso sea correcto. La verdad es que yo pensé de ¿No? primer momento que no, porque pues más bien si la terapia está enfocada al paciente, Mm, no tendría que entrar como en la norma de todos los demás, o me equivoco, porque ya estaríamos tratando de que entre más bien en los esquemas establecidos
y no de llevarlo a un tema más personal. Por lo que yo escucho, y corrígeme si me equivoco, va de la mano en que es una consultante que para resolver sus problemas hace mucho, ¿no? O sea, hace muchas actividades, pues, o sea, por ejemplo, yo te diría, es que para dormir, brinco, pero si no duermo brincando, luego hago abdominales. Y si no hago abdominales, tal vez me voy y hago, lagartijas, ¿no? Entonces, ahí, por lo que voy entendiendo, en mi entender, eso es, ¿cómo se llama? Ay, tautologo. Eso es, hacer mucho. Ujú. Hace muchas cosas para solucionar sus problemas. Ahí tendríamos que formular estratégicamente desde la lógica de las soluciones están manteniendo los problemas. Entonces, si quiero ser estratégica a lo tradicional, conduciría a esta chica a seguir haciendo esas cosas, o sea, ahí está la prescripción del síntoma, seguir haciendo estas cosas para ver qué pasa, porque luego hay un punto en que te dicen en la parte específica de las paradojas, es que la misma persona llegue a un punto de elección de qué es lo que sí le funciona y qué no, pero tú tienes que saturar. ¿Cómo saturas? Prescribiendo el síntoma. Si no te sientes tan cómoda con la persuasión, no lo hagas. No tendría que ser, pero yo lo veo interpretado desde ese lugar. O sea, si fuera yo del tradicional, persuadiría un poco a ella para que siguiera haciéndolas hasta llegar a un punto de agotamiento de ella y que se dé cuenta cuáles sí funcionan y cuáles abandonaría y cuáles se quedaría. ¿Por qué? Porque en medida en que prescribí el síntoma y ella se va dando cuenta que si le funciona, con eso se queda, lo puede controlar y lo que va eliminando no le funciona, por lo tanto se resuelve. Esa sería como la lógica. Pero ojo, aquí tenemos los límites y alcances. Te está diciendo, ojo, que funciona con adolescentes y consumo problemático de sustancias. La evidencia nos ha mostrado eso. Entonces es mi parámetro para tener cuidado, ser cuidadoso y decir, ¿sabes qué? Yo me iría ya desde un modelo de pensamiento de tercer orden con una estrategia amable adaptándome a su lenguaje, es decir, algo ella está tratando de buscar en este tipo de soluciones. Ajá. Y yo le regresaría, ¿cuál sería tu estrategia? Veo que haces un montón de cosas. Sería yo directo. ¿Cuáles tú consideras que sí te pudieran funcionar? Y hasta me voy un poquito más a la parte centrada en soluciones. ¿Cuáles de todo esto que ya haces abandonarías y cuáles de todo lo que sí haces te quedarías? Ujú. Y hasta puedes ahí tú poner, a mí me preocupa que hagas todo esto. Incluso hasta me hace pensar en otros casos donde pareciera que la solución se centra en dos que tres cositas, pero tú haces como más. Entonces, no lo sé. Yo me gustaría que tú me platicaras un poco si hay algún familiar tuyo que se da cuenta también que haces demasiado para poder resolver las cosas. Entonces, como que ampliar significados, o sea, mi estrategia es distinta. Ujú, porque sí lo estoy planeando a partir de lo que escucho. Entonces, no sé si te haga algún sentido. Sí, muchas gracias. Priscila y luego Tamara, pero ya no sé, Priscila bajó la mano. Ay, profe, es que cuando dije que cómo íbamos, le quise poner un corazón y puse la mano, perdón, que me di cuenta. Gracias. Ok, puedes mandarlo así. O el de Peña Nieto, que era como así. ¿Quién sabe qué chingados hizo? En Naruto hay una técnica que era así, que quiere robarnos nuestra mente. Bueno, Tamara y luego Victoria. Justo le iba a preguntar más de ese tema de soluciones intentadas porque en la observación nos tocó un momento en el que el supervisor señaló, le señaló a la consultante que ella siempre que entra en conflicto con su pareja, ella es siempre la que iniciaba la conversación para pues platicar las situaciones, los problemas, él es como muy renuente a iniciar la conversación. Entonces ella llegó al punto en el que ya no quería, o sea, ya no quería platicar y el supervisor le señaló que a lo mejor es un tanto desgastante para ella y se posicionó en el entiendo, pero dijo justo esto de soluciones intentadas, el que ella intente generar la comunicación es lo que más ha funcionado para facilitar la comunicación. Y luego planteó a lo mejor una solución alternativa, así como muy por encima porque no se profundizó mucho,
el que a lo mejor si ella estaba cansada de volver a ser ella la persona que inicia la conversación, a lo mejor en esta ocasión como hacerla diferente, dijo él, a lo mejor un monólogo en el que tú le explicas a él todo lo que está sintiendo y luego lo dejas que lo piense y a lo mejor él dar la oportunidad a que después se acerque. Entonces me quedé mucho con la duda de cómo establecer qué soluciones están funcionando y cómo se ofrecen alternativas sin que parezcan imposiciones. Ok, muy buena pregunta. Creo que ahí implica mucho, por ejemplo, lo que voy escuchando desde esta lógica. Probablemente el supervisor lo que fue compartiendo también fue una intervención indirecta, un poco en la parte de la persuasión para que lo intente, porque también se le conoce como persuasión benévola, ¿no? Que busca precisamente, nuevamente, de este funcionalismo, ampliar los máximos beneficios posibles y reduciendo el malestar, en este caso reduciendo el malestar que ella siente al no conocer la respuesta de su pareja. Yo creo que ahí me esperaría a la experiencia de ella que pudiera compartir al hacer o no la tarea para poder ahí evaluar si le funcionó irnos en ese camino o cambiarlo. Ajá, entonces ahí más bien creo que sí se optó por una parte persuasiva porque, a ver, tampoco soy ingenuo. Siempre en terapia hacemos actos de persuasión, pero tenemos que tenerlos primero conscientes, segundo, ser responsables sobre esa persuasión. A eso me refiero a que detectar en qué momento persuadimos y cuáles fueron las intenciones para poder precisamente argumentar lo que ocurrió, ¿no? Entonces ahí yo me esperaría un poco a lo que ella también dijese, o sea, tampoco quiero yo adelantarme tanto y no dar la posibilidad de que la otra persona incluso diga, ¿me funcionó o no me funcionó? Que sea esta chica la que decida, ¿no? Entonces también eso es como importante, pero creo que en lo que vas comentando, lo que voy entendiendo y ya tú me corriges, es de que sí se optó por una intervención indirecta con elementos de persuasión para de alguna manera a ella invitarla a que revisase el tipo de solución efectiva, qué le funciona o qué no le funciona. Entonces yo creo que sí, y por lo que voy entendiendo, voy adivinando un poco al supervisor. Entonces, como tiene formación en Milán, hay un Milán clásico y un Milán postmoderno. El clásico se forja en la terapia estratégica para después pasarse a lo postmoderno. Entonces, un poquito estaría haciendo que guiños, guiños, ya sé quién es, ¿no? Entonces, bueno, ya tú me dices. No sé si Tamara responde un poco la... Sí, sí, sí. Y una última duda, ¿qué pasa cuando no la hacen? O sea, cuando regresan a lo mejor y te dicen, no, pues no intenté nada. Ah, pues le pregunto que, bueno, sí intentaste algo, pero ¿qué te funcionó mejor? ¿Qué fue mejor para ti? Porque algo de la tarea que yo te dejé, seguramente no te hizo sentido. Entonces yo creo que ahí me ayudaría muchísimo que me platicases qué fue lo que mejor te funcionó. O sea, en esta parte también de reconocer que ella tiene la capacidad de elegir lo que es mejor para con ella misma. Ujú. Y eso es principio también de derecho humano, la parte de dignidad, no dar la posibilidad o no dar, es más bien reconocer que existen diversas opciones y que estas opciones deben ser elegidas bajo el propio querer de la persona. Y eso precisamente se le olvida a los modelos estratégicos de reconocer, porque aquí son las opciones que el terapeuta da como pauta desde la parte de esta manipulación benévola a través de este lenguaje retórico y acercarse cuidadosamente a la otra persona. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿va? Porque curiosamente, si lo ponemos otra vez en esa experiencia traumática mía, no me estaban acorralando. Lo estratégico es precisamente acorralar a la persona para que de alguna manera vaya eligiendo los caminos que le estoy dando, porque esta persona me dice, aquí hay nada más de dos sopas, o haces esto o haces lo otro. Y qué curioso, yo metí la tercera. Yo quiero a mi abogado. Sí, 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 claro, ¿No? ahora sí Entonces, ya me quedo. ¿no? Entonces es un poquito en esa parte de la tercera opción. También hay una tercera opción no mencionada, ¿no? Ahí le llamamos el tercero excluido, ¿no? Ahí tiene que haber un tercero que también la persona puede poner.
Por eso yo me esperaría a ver qué sucede, ¿no? Ok, muy bien. ¿Va? Victoria y luego Paulina. Gracias, profesor. Sabe, siempre que lo escucho, vienen cosas que me hacen ruido al momento de lo que usted nos va comentando, me van haciendo ruido. Le doy el contexto así rápido. Yo tuve un terapeuta que desde la primera sesión me dijo que su estilo, bueno, su modelo era terapia sistémica, pero él tenía un estilo muy confrontativo. Entonces me dijo, yo soy muy confrontativo, pero no entendía bien a qué se refería esta parte de muy confrontativo, así como ahorita nos los mencionan las diapositivas. Pasó el tiempo, bueno, yo estuve tomando terapia con él y el contexto era en un momento en el que yo había salido de una relación de 14 años y medio de vivir violencia. Tenía dos hijos que tenía, bueno, tengo dos hijos que tenía que mantener solita, trabajaba con la expareja, no tenía ninguna red de apoyo y hubo un momento donde yo mencioné que me sentía deprimida. O sea, Ujú. dije, es que yo siento que estoy muy deprimida. Y entonces él me dijo, no, tú no tienes depresión, tú no estás deprimida. Y entonces yo me quedé así de, bueno, y entonces me dijo, acuérdate que yo soy muy confrontativo, pero reiteraba mucho esta palabra, ¿no? Decía, tú no tienes depresión porque una persona deprimida ya no se levanta de la cama, ya no come, ya no se baña, ya no se cambia, ya no hace, no sé, todas las cosas que yo claramente tenía que hacer. Entonces, hubo mucho tiempo donde yo dije, no, pues sí, a lo mejor yo no estoy deprimida porque esta persona me está diciendo que yo no estoy deprimida, ¿no? Pero Ok. luego me puse a analizar y dije, a ver, ¿desde dónde con lo que usted está diciendo? Si él como terapeuta, su postura es ser un ser confrontativo en esto, pero ¿dónde están los límites entre lo moral, la parte ética, la parte del beneficio o lo adecuado o lo correcto para el consultante? Porque en ese momento para mí no era ni adecuado, ni correcto, ni beneficioso que me dijera, tú no estás así, porque todo mi contexto me decía que yo me sentía así, pero cada vez que él me mencionaba algo, lo hacía desde esta línea de, es que mi parte de mi terapia es confrontar. Entonces, ¿dónde están los límites que se van marcando para decir lo adecuado y algo que le va a beneficiar al consultante y mi modelo como terapeuta? Ok, no, pero bueno, primero te agradezco que quieras compartirlo porque no es una situación sencilla cuando uno vive una relación de violencia y más hay contextos que pues te ponen precisamente en un lugar de vulnerabilidad. Entonces, Ajá. primero, gracias por eso. Segundo, la verdad no entiendo, al menos dentro del relato, la intención como de mencionarlo reiteradamente. Yo soy muy confrontativo. No sé si tenía que ver con esta parte de necesidad de afirmación de yo soy así, o sea, como en esta parte de soy hombre. Créeme que soy hombre. Soy hombre. Entonces, porque precisamente Salvador Minuchin, que también tiene elementos estratégicos, mencionaba una técnica que era focalización y va de la mano con la intensidad. Tú focalizas, es decir, prestas atención a un tema en específico y le das intensidad en términos de que repites el mensaje para que supuestamente la persona le quede claro. Ajá, te pongo el contexto. Teníamos a una pareja en la parte terapéutica. La terapeuta me dijo, dile lo siguiente a este fulano porque no está entendiendo. Desde su lógica, ella decía que no estaba entendiendo. El tema era la relación de pareja. Él era muy controlador y también muy inseguro, en el que precisamente él decía que tenía miedo de que ella le fuera infiel. Entonces, cuando estaban en la calle, él revisaba que los hombres no la vieran a ella. Si ella pues, respondía como la mirada, le recriminaba a ella y se justificaba diciendo que, que él lo hace por ella, para cuidarla, porque confía en ella, pero no en los demás, ¿no? Entonces, ahí estaba focalizada esa escena y la intensidad era, oye, pero te das cuenta que en medida en que tú hagas eso, en vez de acercarla, la vas alejando de tu vida. Ah, y se justificaba y era otra, entiendo, pero en medida que tú hagas eso, en vez de acercarla, la alejas. Pero es que en medida en que, entonces era una cosa muy fea porque ahí es a la técnica en el sentido estricto, tradicional, de estratégico slash estructural, focalizar y darle intensidad, tenía ese enfoque.
al momento de escuchar tu relato, me hace pensar más en una condición de tipo de redefinición, pero creo que mal empleada, porque si tú nada más logras detectar en el relato que te decía, yo soy confrontativo, y pareciera que no hay un contexto que vaya de la mano con uno y otro, o que funcionaba como una justificación para decirte cosas, primero creo que no tenía mucho conocimiento del tema, y segundo, y le pasa a muchos terapeutas, por eso me importa mucho que esto lo definamos como un seminario en tanto pensamiento crítico, en tanto que no se está vendiendo algo, en tanto que no genera expectativas de compraventa, ¿no? De técnicas, sino que de formular un pensamiento que cuestione. Yo lo situaría en esta parte de que, no de que sí necesitaba como esa confirmación, pero no de ti, sino de él mismo, de que lo que hace tiene un nombre y es confrontación y necesita sentirse cómodo viendo la reacción que tú estás teniendo al momento que lo dice. Entonces, por eso me queda como raro, ¿no? Decir, es que ¿para qué lo dices tan? Acuérdate que soy confrontativo. Ya te dije que soy confrontativo. Te voy a confrontar. Entonces, que sí, güey, ya dime qué. Lo otro, cuando redefinimos, por ejemplo, yo trato de tener mucho cuidado. Y aquí va en complemento a la idea anterior. Hay un texto que se llama Psicoanálisis sin psicoanalista. ¿A qué refiere este texto? Y además es un texto bien padre, lo publica la UNAM, donde hablan precisamente de la expansión de la medicalización. ¿Qué significa eso? Que estos conceptos terapéuticos se han popularizado tanto que ya la gente lo utiliza para poder describir lo que viven sin necesidad de hacer una referencia a una consulta profesional médica. Por ejemplo, yo más bien cuando tú dices esto, es que yo siento que mi contexto me estaba llevando a un punto de depresión, aunque no haya sido con un psiquiatra y no tengas la confirmación del diagnóstico, yo más bien te preguntaría, ¿para ti qué significa estar deprimida? Y entonces ya si me empiezas a hablar de es que estoy triste por esto, ahí ya aplicaría la redefinición. Oye, más allá de depresión, ¿tú crees que es más bien una tristeza profunda por algo que tiene mucho sentido por esto que viviste? O sea, yo me iría por ese lado. Ujú. Entonces, por eso no me queda claro, al menos por el relato que cuentas en esta experiencia y situando lo que hizo este terapeuta, no me queda claro que el por qué lo decía, sino que más bien se queda como un intento de redefinición y un intento de em, confirmarse. ¿Cómo? So- Soy bien macho y yo soy confrontativo. Mira mi sombrero. Mira mi sombrero. Yo confronto. Perdón, Eh, perdón. sí, profe, a mí en ese momento pues tampoco me hacía sentido esta parte de posicionarse diciendo soy confrontativo y llevar así la terapia. Entonces yo el recurso que usé, la única herramienta que tenía en ese momento fue usar mi lógica y dije, bueno, se supone que vengo aquí para poder comunicarme con alguien en primera instancia y si ya no puedo comunicarme de manera clara o eficaz con él, pues creo que a lo mejor es el momento de partir, Mm, porque sentí que que esta postura afectaba la comunicación, ¿no? claro, Fuera de que fuera adecuado o correcto o incorrecto, sentía que ya afectaba la comunicación. sí. Bueno, lamento esa experiencia porque luego te marca en términos de, pues ya no voy a querer tomar terapia, ¿no? Y luego menos con los sistémicos. Uy, no. Yo ¿Sabes cuando... qué? Creo ah, que me marcó al revés, porque pensé, si en algún momento llego a estar del otro lugar, no voy a hacer eso. bueno. Bueno. A mejor. Va. Bueno, gracias por compartirlo. Eh, Paulina, y contigo cerramos porque ya les estoy robando minutitos. Entonces, a ver. Ok, profe, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Justamente en esta cuestión que usted mencionaba de el lenguaje y cómo este va haciendo estas modificaciones en el mensaje, en la manera de comunicarse, en la observación en la que yo estoy participando, me parece muy interesante porque está basada en soluciones, el enfoque es en soluciones. Ujú.
Me parece muy interesante las observaciones que hace la supervisora a la practicante, ya que lo que le pide que al final, para ya cerrar la sesión con la consultante, se dirige a ella haciéndole notar las herramientas y aquellos recursos y conductas que le han funcionado anteriormente para solucionar problemáticas parecidas a las que son el motivo de consulta actualmente. Entonces, esta parte como de reconocerle, porque la consultante obviamente pues está como muy enfrascada en todo este caos que tiene en la cabeza, está muy enfrascada en todo lo que hizo mal, en todo lo que pudo haber hecho distinto, en todo en toda la culpa que le inserta sistémicamente la familia, su propia familia, al decirle pues cuestiones así como que pues las mujeres somos las que tenemos que sostener la familia y aguantar sin importar qué, para que los hijos tengan a papá y a mamá. Entonces, pues ella está en esta lucha de escucho a mi familia o, eh, o veo por el bienestar mío y de mis hijos, y que la supervisora y la terapeuta le digan, no sé, es que, a ver, no, tú no estás mal, tú estás haciendo lo que piensas correcto, y finalmente pues devolverle la responsabilidad de sus acciones. Ok, ok. Ay, nada más corrígeme si me equivoco, pero entendí que lo que nos compartes de esta experiencia es más bien como la observación y detección que tú hiciste, no solamente de lo que se hizo aparentemente, sino la interpretación directa es que detectas la diferencia entre un modelo estratégico, como el que estamos viendo, con respecto a cómo se hacen soluciones, en tanto que lo que une uno y otro es la redefinición, porque eso sí, soluciones también retoma de lo estratégico la parte de la redefinición, y ahí precisamente no la utilizan como una táctica manipulativa benévola, sino que más bien en lo que es la esencia de la técnica, que es la redefinición de la situación y darle un contexto a lo que ocurre, ¿no? Entonces, tú dime si entendí bien. Sí, sí, porque más que benévola, yo Ujú. creo que es como aterrizar a la paciente y mostrarle lo que sí hace bien, pero regresarle la responsabilidad de la toma de decisión. Ah, ok, entiendo. Va, buenísimo. Pues, si les parece bien, acá cerramos porque tengo que salir corriendo, me van a correr de acá. Bueno, nadie me corre, soy bien exagerado. No, es que sale mi camión. Entonces nos vemos dentro de 15 para la sesión teórica. Mientras en supervisión nos seguimos viendo, voy a ver qué pasa con los pacientes, ¿no? Porque ya hay unos que se están dando de alta solitos. Entonces, bueno, para ir checando ese tipo de cosas, ¿va? Bueno. Gracias, profe. Oiga, ¿y nos podrá Muchas compartir gracias. el taller que hicieron ayer? Sí, por Sí, favor. se Por- supone que se grabó, pero quiero replicarlo con ustedes en línea, ¿no? Porque Ah, ok. Va, entonces está muy bien. Yo me apunto. Y yo, también. yo les aviso, ¿va? Gracias. Gracias, profesor. Gracias, bye. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe. Chao, cuídense. Ay, Y la presentación del libro también pudiera ser, Ay, esa no sé si se grabó, ¿eh? porque Voy me tuve que a retirar a la mitad por consulta médica y Ay, vaya muy emocionada ahí, pero ya no ah, pude. bueno, voy a preguntar de esa, ¿va? Bye, bye. Gracias, maestro. Hasta luego. Chao.